El hermano Ed Cole, cuyos mensajes escuché en días pasados y que disfruté muchísimo, hizo un comentario oportuno al final de su mensaje y él dijo: lo que esta nación y las familias de esta nación lo que más necesitan es el temor del Señor. Y yo estoy feliz de decirles que este es el título de mi mensaje, el temor del Señor. Este mensaje me fue dado unos días antes de que Ed Cole hiciera aquel comentario, así que siento que estamos alineados con lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. Ahora, cuando yo le digo algo acerca del temor del Señor, algunos de ustedes responden a la palabra temor, diciendo: no me gusta el temor, yo no quiero escuchar este mensaje, esto no va a bendecirme, y ustedes más o menos me ignoran. Y bueno, ustedes son libres de hacerlo, pero es un gran error, porque realmente no tienen la más mínima idea de lo que se están perdiendo cuando reaccionan así al temor del Señor. En Isaías 33, versículo 6, encontramos 7 pequeñas palabras al final de este verso, las cuales dicen que el temor del Señor es su tesoro. El temor del Señor es su tesoro. Esto no es algo que debe ser despreciado, ni algo que debe atemorizarnos. Es el tesoro de Dios que Él está compartiendo con su pueblo. ¿Podría, por favor, a partir de ahora adoptar una actitud correcta en esta reunión? No lo estoy amenazando, no lo estoy confrontando con algunas alternativas severas. Le estoy hablando acerca del tesoro del Señor, el cual Él lo comparte con su pueblo. Me pregunto cuántos de ustedes sabían que este versículo estaba en la Biblia. 7 palabras. El temor del Señor es su tesoro. Hay 7 palabras que vienen al final de un verso en Isaías capítulo 33, versículo 6. El temor del Señor es su tesoro. Y estaba preguntándome por qué esa joya de la verdad estaba puesta al final de un verso en Isaías. Y llegué a esta conclusión: está ahí porque Dios quiere que nosotros busquemos la verdad. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas usted encontrará la verdad acerca de mí. Yo quiero preguntarle esta noche: ¿es usted una de esas personas que escudriña las Escrituras? ¿Usted realmente se remite a la Biblia para encontrar la verdad? ¿Busca la respuesta a sus necesidades y problemas en las Escrituras? Hay muchas personas que están atemorizadas de lo que Dios pueda decirle. Esto es desastroso. Jesús también dijo: escudriñad las Escrituras. Si no lo están haciendo, están desobedeciendo a Dios. He sido cristiano por más de 58 años y creo que he leído la Biblia por lo menos 2 veces en cada año vivido, lo que significa que la he leído al menos 116 veces. Y hay muchos pasajes que he leído probablemente 1000 veces o más. He escudriñado las Escrituras, pero algunas veces me pregunto cuando conozco a un cristiano: ¿por qué invierten tan poco tiempo en la Biblia? Si le dan 10 o 15 minutos al día, creen que es un gran logro. Eso es una desgracia, porque se están cerrando a algo que es enormemente precioso y que les haría mejorar. Pienso que muchas de esas personas que se niegan a invertir tiempo en la Biblia sufren de una enfermedad espiritual. Y voy a decirles de qué se trata esta enfermedad espiritual. Yo lo llamo pereza espiritual. Y lo llamo de esta manera porque es solo en esta área que las personas son perezosas. Ellos pueden mantener un trabajo, pueden ser excelentes amas de casa, mantener un orden intachable en la cocina. Ellas pueden ganar un buen sueldo en alguna profesión. Ellos pueden ser laboriosos en todo excepto en una cosa, y esa es leer la Biblia. Supongo que hay muchos de ustedes aquí esta noche
capaces de sentarse una hora frente al televisor y no pensar en nada más. Pero si piensa en dedicarle una hora al estudio de la Biblia, usted pensaría que es un tremendo logro. Esto no es algo natural. Si usted solo es perezoso en un área en particular de su vida, esto no es una pereza natural. Es una pereza espiritual, con una causa espiritual. Y esta causa es la enemistad que Satanás quiere que usted tenga con lo que le ayudará más que nada en su vida. Yo quiero revisar esto con ustedes por un momento. No le voy a pedir a ninguno que levante su mano. Pero si lo que le he descrito y reconoce diciendo, esto es verdad, hermano Prince, no soy una persona perezosa, gano buen dinero, hago bien mi trabajo, tengo una buena reputación, pero solo hay una pequeña cosa en la que soy perezoso, y esa es la de leer la Biblia. Si esto le pasa, le voy a pedir que se arrepienta ahora mismo, antes de que continúe la reunión. Solo dígale a Dios, Dios, perdóname, he dejado que el enemigo me engañe y me he cerrado a la revelación tuya. Él tiene lo mejor de mí y el enemigo me ha convencido de algo totalmente falso, y es que la Biblia es aburrida o difícil. No lo es. Ella es un mensaje de vida, de amor, y solo a través de la Biblia puede conocer la medida del amor que Dios tiene para usted. Si usted se cierra a ella, o no le da un solo momento o ningún tiempo en absoluto en la semana, se está usted cerrando a la revelación del maravilloso amor de Dios para usted. No lo haga. No sea un pobre espiritual. No acepte la enfermedad de la pereza espiritual. Considere todo esto por un momento. Usted puede ser un emprendedor y exitoso en casi todos los aspectos de su vida. Pero en lo que a la lectura de la Biblia se refiere, usted reprobó. Usted es un desertor. Esta no es una condición natural, es una condición espiritual. Y detrás de ello está Satanás, el enemigo espiritual, que trata de robarle su herencia en el Señor. Así que usted tiene que arrepentirse. Si esto lo describe, usted necesita arrepentirse. Ahora voy a regresar al tema que les anuncié, el temor del Señor. Muchos cristianos dicen, eso era algo del Antiguo Testamento, eso era bajo la ley. Ya no necesitamos el temor del Señor en nuestras vidas porque eso es algo anticuado. Eso es totalmente antibíblico e incorrecto. Quiero darles solo unos simples datos de lo que dice la Escritura acerca del temor del Señor. El Salmo 19, versículo 9, dice lo siguiente: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Así que nunca hay un tiempo en el que el temor del Señor deje de ser relevante. El temor del Señor perdura para siempre. Proverbios 23, versículo 17. El escritor de Proverbios dice, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. El temor del Señor es para siempre y es para todo el tiempo. En otras palabras, no hay momento en su vida en el que usted no debe estar en el temor del Señor. Ahora, muchas personas tienen una imagen negativa de lo que significa el temor del Señor. Quiero hablarles de algunas cosas. Primero que todo, este no es un temor natural. No es la clase de temor que se experimenta en un automóvil cuando usted está a punto de chocar. Eso no es el temor del Señor. En segundo lugar, no es un temor demoníaco. Allí hay un espíritu de miedo, un demonio. Yo he tratado quizá con cientos de personas quienes necesitaron ser liberadas de un espíritu de miedo, pero no hablamos de esto aquí. Pablo dijo en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos dio un demonio. En primera de Juan capítulo 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Tampoco estamos hablando de este temor aquí. El miedo que atormenta viene del diablo, y eso no tiene lugar en la vida del cristiano, pero sí tiene lugar en la vida de algunos de ustedes, y realmente el mayor remedio para este miedo atormentador es el verdadero temor del Señor. Y entonces el temor del Señor no es temor del hombre. El temor de Dios nos libra del miedo del hombre
y eso nos permite mostrar respeto y honor al Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Bien, voy a darle algunas palabras, pero ninguna de ellas describe plenamente lo que es eso en el extraordinario ámbito espiritual. Esta es una clase especial de temor. Algunas veces es un temor físico muy poderoso. Por ejemplo, cuando Moisés fue confrontado con la gloria de Dios y con su voz en el monte Sinaí, Moisés dijo, cuando él vio esta aterradora escena, Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ahora, Moisés vivió tan cerca de Dios como muchos de nosotros. De hecho, yo creería que mucho más cerca. Pero cuando fue confrontado con la revelación de la majestad y la gloria de Dios, dijo, estoy aterrado y temblando. Si Moisés tembló, usted también puede hacerlo. Esta no es una experiencia dañina. De hecho, pienso que casi todos necesitamos una visión más grande y más clara del asombro y la majestad y el poder de Dios. Yo diría que una de las mejores palabras para describir este asombro, de la cual conseguimos la palabra asombroso, eso tiene cierta connotación religiosa. Expresa nuestra reacción a la majestad, al poder, a la santidad. Otra palabra es reverencia, pero desafortunadamente el significado de reverencia ha sido cambiado. Recuerdo que cuando era niño yo crecí en la iglesia anglicana. Cada vez que entrábamos al edificio de la iglesia nuestro comportamiento cambiaba. Ya no hablábamos en voz alta, caminábamos con mucho cuidado, nos poníamos firmes y pensábamos que eso era reverencia. Pero eso era esclavitud, no reverencia. Reverencia es una respuesta a la revelación de Dios. Usted no puede tener reverencia sin revelación. Cuando hay una revelación de Dios, yo creo que la única respuesta apropiada es la reverencia. Relacionada con la reverencia está la sumisión, una actitud sumisa hacia Dios. Es una actitud del temor del Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros somos arbitrarios, arrogantes, autosuficientes, autoproclamando tantas cosas de nosotros, eso no tiene nada que ver con el temor del Señor. No hay un temor del Señor en una persona que se comporte de esa manera. Otro punto bastante remarcable que se revela en la Escritura es, en cierto sentido, que aquello que usted teme es su Dios. En Génesis 31, Jacob está hablando con su tío Labán, que también es su suegro, y le dice, no me trataste bien, pero aún así Dios cuidó de mí. En Génesis capítulo 31, versículo 42, Jacob le dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Así que él llamó a Dios el Dios de Abraham y el temor de Isaac. En otras palabras, a quien Isaac temió fue al Dios verdadero. Ese era su Dios. Luego, al final del mismo capítulo, en el versículo 53, Jacob dice lo siguiente, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Lo que Isaac temió fue su Dios. A lo que usted teme, ese es su Dios. Si usted teme la opinión de la gente, ese es su Dios. Si usted le teme a la pobreza, eso es su Dios. Si usted le teme a la enfermedad, ese es su Dios. A lo que usted le tema, eso es su Dios. ¿Le teme usted al Señor? ¿Es Él su Dios?
En ese caso es muy importante estudiar acerca del temor al Señor desde la óptica de Jesús. Ahora, Jesús fue el Hijo amado de Dios, quien complació a su Padre en toda su vida y en todos sus días. Y aún cuando Isaías habla acerca de la unción del Espíritu Santo, que fue lo que marcó a Jesús como el Mesías y como el ungido que Israel esperaba, él describe 7 aspectos diferentes del Espíritu Santo que debían descansar sobre Jesús, y los encontramos en el capítulo 11 de Isaías, en los primeros versículos. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Este es el Mesías descendiente de David. Ahora, esta es la marca del Mesías, la marca del Hijo de Dios. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esta es la manifestación séptula del Espíritu Santo. De esto se habla en Apocalipsis al mencionar los 7 espíritus de Dios, que son 7 lámparas de fuego que arden ante el trono. Esta es la lista de los 7 espíritus de Dios. El primero es el Espíritu de Jehová. Este es el Espíritu que habla en primera persona como Dios. Y en Hechos 3 el Espíritu Santo dice: a apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo está hablando de él mismo como Dios. Ese es uno de los aspectos del Espíritu Santo. Y después tenemos el Espíritu de sabiduría y luego el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová, la manifestación final del Espíritu Santo que marcó a Jesús como el Mesías y el Hijo amado de Dios. ¿Cuál fue? El temor del Señor. Luego el siguiente versículo dice: se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Jesús fue marcado como Mesías con la unción séptula del Espíritu Santo sobre él. La séptima y última unción fue la del temor de Jehová, y luego dice: se deleitará en el temor del Señor. Queridos hermanos y hermanas, seguramente nosotros no podremos superar a Jesús. Si Jesús, el Hijo amado de Dios, el Mesías y Salvador, quien fue marcado con el temor del Señor, y si Él se deleitaba en el temor del Señor, ¿cómo podríamos usted y yo decir que no necesitamos el temor del Señor? Es una cosa terrible decir algo así. Ahora quiero hablar sobre las condiciones que debemos cumplir para tener el temor del Señor. Voy a hacerlo rápidamente. Salmo 34, versículos 11 y 12. Dios está hablando y dice: venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Yo creo que ese es el Espíritu Santo hablando. El temor del Señor debe ser enseñado. Venid, hijos, escuchadme. Y si escuchamos al Espíritu Santo, Él nos enseñará. Si no lo escuchamos, Él no nos enseñará. Oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Luego describe la clase de persona que usted tiene que ser para experimentar el temor del Señor. Y dice: ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Cuál es la primera señal de una persona que recibe el temor del Señor? ¿En qué se manifieste a sí mismo primero? En su conversación, en la manera en que usamos nuestra lengua y nuestros labios. Hermanos y hermanas, solo evalúese por un momento su manera de hablar. La manera de usar su lengua y sus labios representan el temor del Señor. ¿O en algunos momentos es usted arrogante, egoísta, temeroso, irritante, impaciente? ¿O no le gusta recibir corrección? Este no es el temor del Señor.
Una cosa que me ha impresionado profundamente es que tenemos que escoger el temor del Señor. En Proverbios capítulo 1, Dios está hablando a personas que lo han rechazado. Y Él dice algo terrible. Yo creo que algunas veces no sabemos cuán terribles son estas cosas y son estas que Dios menciona. Tenemos una imagen de un amable caballero anciano arriba en el cielo que nunca dice nada duro, difícil o desagradable. Él solo nos abraza. Ese no es Dios. Escuchen. Esto es lo que Él dice en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 25. Habéis desatendido todo consejo mío, y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como una tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. ¿Por qué? Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Ustedes tienen que escoger el temor del Señor. Y si ustedes no escogen el temor del Señor, Dios no refrenará sus juicios en la vida de ustedes. Proverbios 1, versículo 7 dice: El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Nosotros podemos adoptar una actitud despectiva hacia el temor del Señor y solamente anunciar nuestra propia insensatez. Luego, en Proverbios 3, versículo 7 dice: No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Usted no puede asociarse con la maldad y tener el temor del Señor. Si quiere tener el temor del Señor en su vida, usted tiene que apartarse del mal. Y también dice el texto: no seas sabio a tus propios ojos. Si tiene la confianza en usted mismo y en la arrogancia de su vida y piensa que tiene todas las respuestas, entonces usted no tiene lugar para el temor del Señor. Además, la otra cosa que dice es: apártate del mal. Nosotros no podemos combinar la maldad con el temor del Señor. Debemos tomar una decisión. ¿Para cuál vamos a hacer espacio en nuestras vidas? ¿Para el temor del Señor o para las cosas que son del mal? Y luego viene algo que me gusta. Yo he sido apasionado del temor del Señor mucho tiempo desde que he sido cristiano. No puedo leer estos versículos sin emocionarme. Les diré brevemente algunas cosas acerca de lo que el temor del Señor puede hacer por ustedes. Empecemos en Job capítulo 28, versículo 28. Es un texto fácil de memorizar, ¿no creen? Job 28, 28. Y dijo al hombre: He aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. La verdadera sabiduría no puede separarse del temor del Señor. Nosotros hemos obtenido una idea de la sabiduría como algo intelectual, como astucia. No es astucia, porque la astucia puede ser compatible con la maldad, pero el temor del Señor es incompatible con el mal. Nosotros tenemos que tener uno u otro, pero no podemos tener ambos. Nuevamente, esta cita es maravillosa. Salmo capítulo 25, versículo 12. Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Dios no enseña a todos, ni Él escoge a sus estudiantes basado en los exámenes. Él escoge a sus estudiantes basado en el carácter. Dios no se compromete para enseñar a aquellos que no tienen el temor del Señor. Usted puede ir a la escuela bíblica, puede ir al mejor centro de entrenamiento, aún aquí, pero sin el temor del Señor usted no es un pupilo de Dios. Usted puede ser un pupilo de profesores humanos, pero no del Señor.
Otro pensamiento maravilloso se encuentra en el mismo Salmo, en el versículo 14. El secreto del Señor es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿No es esto maravilloso? El saber que si usted teme al Señor, Él compartirá sus secretos con usted. Nadie comparte sus secretos con su enemigo. Si usted comparte sus secretos con alguien es porque esa persona es muy cercana y confía en ella. Dios dice, el secreto del Señor es para los que le temen. Y dice, y a ellos hará conocer su pacto. Usted sabe que una de las verdades más críticas de la Biblia es la verdad del pacto. De hecho, la Biblia entera gira alrededor del pacto. Este es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pacto es el tema de la Escritura, pero solo los que temen al Señor pueden entenderlo. Por eso es que hay tantos infractores del pacto en la iglesia. Hay muchas personas que quebrantan el pacto del matrimonio porque no tienen el temor del Señor. El temor del Señor es un ingrediente esencial para un matrimonio exitoso y feliz. Sin el pacto, un matrimonio no puede funcionar como debería. Hace algunos años yo tuve una interesante conversación con un hombre y su esposa. Él era un líder en un movimiento evangélico en Estados Unidos, no le diré su nombre. Ellos estaban compartiendo sus propios problemas en su matrimonio con mucha franqueza. Y la esposa nos dijo que una noche en su habitación llegaron a un punto en el que tuvieron una gran discusión. Él la estaba señalando con un dedo y decía, tú tienes que someterte. Y ella estaba diciendo, yo no veo por qué tengo que hacerlo. Tú has tomado una decisión muy tonta. Ellos estaban realmente enfadados, pero luego ellos recordaron que eran cristianos y que no se comportaban como tales. Entonces se arrodillaron cada uno en su lado de la cama y comenzaron a buscar a Dios. Entonces la esposa dijo, eso fue como si un viento frío soplara a través de nuestra habitación y dijo, sométanse ustedes mismos unos a otros en el temor de Dios. Comprendimos que no había temor del Señor en nuestras vidas ni tampoco en nuestro matrimonio. El temor de Dios es un ingrediente esencial para un matrimonio cristiano y feliz. Gracias a Dios ellos se arrepintieron y aquel hombre haya continuado en su exitoso ministerio, pero nunca he olvidado eso. Yo puedo imaginar ese cuadro en mi mente. Allí estaban ellos, arrodillados en su lado de la cama, y ese viento frío soplando en su habitación, y la voz que les decía, sométanse ustedes mismos unos a otros en el temor de Dios. No creo que usted tenga un matrimonio cristiano exitoso sin el temor de Dios. No siempre fui un esposo exitoso. Me equivoqué muchas veces, pero puedo decir una cosa. Mi primera esposa era danesa y muy sincera. Ella me dijo, la única cosa que te ha mantenido fiel a mí es el temor a Dios. Y yo pensé que no era tan mala la declaración como sonaba. Quiero decir, esto me guardó. Hermanos y hermanas, seamos realistas. Hay tentaciones en un matrimonio. Hay muy pocos hombres que no hayan experimentado alguna tentación para romper sus votos. ¿Qué es lo que les impide hacerlo? Les diré qué impidió que yo lo hiciera. El temor a Dios. El temor a Dios es limpio y dura para siempre. Esto es purificante y es santificador. Bien, vamos a Proverbios 10:27. Mientras más avanzamos, más emocionante se pone. Espero como mínimo haber hecho una cosa antes de terminar, darle el deseo de conocer más acerca del temor del Señor. Proverbios 10, versículo 27. Dice esto: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Escuchen, si ustedes tienen el temor del Señor en sus vidas, vivirían más si no lo tuviesen. No dice cuánto más vivirá, pero vivirá más con el temor del Señor en su vida que sin el temor del Señor. Yo he vivido una larga vida y necesito unos años más de vida porque mi trabajo en la tierra aún no ha terminado. Y permítanme decirles que soy consciente de cultivar el temor del Señor porque eso prolonga la vida. ¿Quién se negaría a esto? La única persona que se negaría a tenerla sería alguien totalmente incrédulo. Usted no puede permitirse vivir sin el temor del Señor. Muy bien. Ahora vamos a Proverbios 14:26.
Es uno de los textos más asombrosos de la Biblia y probablemente usted no sabía que estaba allí. ¿Por qué? Porque no escudriña la Escritura. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Esto no lo hace tímido, tampoco le hace débil. Esto lo hace fuerte. Si usted teme al Señor, no va a sentir temor de nada más. El temor a Dios es el remedio a todas las otras formas impías de miedo. Creo que esta es mi parte favorita y quiero preguntarle algo. ¿Cómo podría negarse a una promesa como esta? Proverbios 19:23. Dice, el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Queridos hermanos, ¿cómo pueden ustedes negarse a una oferta como esta? Es decir, usted realmente estaría fuera de sí. El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Tengo que decirle que en cuanto a mí se refiere, esta promesa es para mí. Yo la quiero. No puedo creer que Dios nos haga una oferta como esta en la base de un propósito, el temor del Señor. El temor del Señor, verso 27. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Y después, en Proverbios 22, versículo 4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. El temor del Señor no va con el orgullo, no puede ser mezclado con el orgullo, es el remedio para todo orgullo. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, honor y vida. No quiero ser de ninguna manera arrogante, pero lo he comprobado y experimentado. Y puedo decir que es cierto, y ha sido cierto en la vida de Derek Prince. No porque lo merezca, sino porque he conocido las condiciones. Yo tengo un récord de servir al Señor por 58 años. Y Él me ha dado riquezas espirituales y algunas materiales. Ustedes saben que me convertí en pentecostal cuando ningún pentecostal esperaba recibir dinero en su vida. Cuando mi primera esposa y yo nos casamos, nunca pensamos en tener nuestro propio auto. Ser pentecostal significaba ser pobre. Así era la forma de pensar. Se pensaba que no teníamos educación. Cuando regresé del Medio Oriente a Gran Bretaña y traté de presentarme a los pentecostales, que Dios los bendiga, y ellos escucharon que fui educado en el King College de Cambridge, no podían creer lo que yo era cristiano. No les exagero, les digo la verdad. Tuve que sentarme un largo rato con ellos para lograr convencerlos de que yo hablo en lenguas. A pesar de haber ido a la Universidad de Cambridge y a pesar de haber sido un erudito de Eton, yo hablo en lenguas de la misma manera que usted lo hace. Hoy en día pienso que es al contrario. Creo que actualmente estamos demasiado preocupados para ser ricos. Algunos de nosotros. Creo que no soy yo. Bueno, yo quiero decir, el Señor es quien decide eso, no yo. Muy bien, veamos rápidamente ciertos aspectos del temor del Señor en la vida del pueblo de Dios. Leamos el Salmo 2. Salmo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Esto no tiene sentido en una mente carnal. ¿Cómo se podría tener temor y estar alegre? Es posible alegrarse con temblor, porque es una combinación espiritual. Deben complementarse el temor y el temblor del Señor, alegría y temblor. Y luego en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 9, es la descripción de la iglesia primitiva. En el versículo 31 dice, Hechos 9:31. Entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada o construida,
y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Una mente carnal no puede entender esto. Andando en el temor del Señor y fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo hacen. Y nunca se separan. Y como resultado ellos fueron edificados y ellos se multiplicaron. En otras palabras, esa fue la llave para el crecimiento de la iglesia. El temor del Señor y la fortaleza del Espíritu Santo. En nuestras pequeñas mentes naturales decimos, ¿cómo puede mezclarse el temor y la fortaleza? Nosotros no podemos, pero Dios sí puede hacerlo. Antes de seguir, quiero decirles que acabo de escribir un libro llamado Esposos y Padres, y sé sobre este tema por experiencia. Pero déjeme decirle que hay ciertas cosas a las que a las mujeres se oponen. Una de ellas es la que habla de someterse. Y no las culpo, porque ese verso lo tomaron fuera de contexto. Escuchen, quiero leer dos pasajes en Efesios 5. En mi Biblia, estos dos versos están separados por un subtítulo puesto por los editores, para separar totalmente esas ideas. Se está hablando de caminar en el Espíritu Santo y una de las señales de estar lleno del Espíritu Santo es someterse los unos a los otros en el amor del Señor. Todos los cristianos deben tener una actitud de sumisión con los demás cristianos. Luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Si se toma esto fuera de contexto, suena como si las esposas son las únicas que deben estar sometidas. Y muchas veces ese texto se presenta así. Pero los que enseñan eso también deben someterse a sus esposas, sobre todo si andan en el temor del Señor. Bueno, yo no tengo problema con las mujeres, nunca lo he tenido. Bueno, yo he estado casado por 50 años. 30 años con mi primera esposa, 20 años con la segunda. Ambas están ahora con el Señor, y yo estoy esperando unirme a ellas. Pero antes tengo un par de pequeñas cosas que hacer. He tenido 2 matrimonios felices y exitosos. Soy la cabeza de una familia que tiene aproximadamente 150 integrantes. Y algunas personas me dicen, si tuviera tantos hijos, no podría servir al Señor. Eso es tonterías. Bueno, hay algunas personas que dicen, soy salvo y no necesito el temor del Señor. Ahí se necesita más. Permítanme mostrarles en la primera epístola de Pedro en el capítulo 1, versículos 15 al 19, y recordemos que está escrito para personas que han sido redimidas con la sangre de Jesús. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A quién fue escrita? A las personas redimidas por la sangre de Jesús. ¿Qué dice? Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Y por qué? Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El mismo hecho de que Dios haya pagado nuestra redención con la sangre de Jesús es lo más precioso y debe ser una razón suficiente para siempre caminar en temor. Temer que nosotros de alguna manera traicionemos a nuestro Redentor, temer de que de alguna manera nosotros menospreciemos el precio de nuestra redención como algo barato e insignificante. Esa es la marca de un cristiano comprometido. Es la marca de un cristiano que entiende lo que le costó a Dios redimirlo. Hermanos y hermanas, yo realmente no quiero hacer algo que de cualquier modo menosprecie el precio de la sangre de Jesús. Él pagó por mí con su sangre preciosa. Esto no es algo barato. Yo no quiero actuar como si este no fuera un sacrificio supremo de Dios. Si Él estuvo dispuesto a sacrificar tanto por mí, ¿cómo podría yo llevar una vida carnal, egoísta y autocomplaciente? ¿Cómo podría yo estar ocupado en hacer lo que quiero y no lo que Dios quiere?
Una de esas cosas en cierta medida, yo espero no ofenderles, pero una de las cosas que más me aterroriza es que Dios haya pagado con la sangre de Jesús. Es lo más precioso en el universo. Es que yo no lo merecía. Era totalmente indigno y usted también. Pero si Dios pagó tanto por nosotros, ¿cómo es que lo tomamos como si fuera algo barato? ¿Cómo puede actuar como si la redención no le hubiera costado a Dios lo más preciado que ha tenido? El solo hecho de ser rescatados debe ser un desafío a la santidad. Finalmente, y cuando yo digo finalmente, como el hermano Ed Cole, usted deberá entenderlo en el contexto. Yo creo que es casi el final, pero no lo garantizo. Yo solo quiero leer Proverbios capítulo 2 versículos 1 al 5. Así es como usted puede recibir el temor del Señor. No quiero dejarlo solo con una idea de algo tan tremendamente importante que necesita pero que no sabe cómo recibirlo. La respuesta está en estos 5 primeros versículos. Se hace énfasis en la palabra sí, es decir, hay condiciones que deben cumplirse. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. El entonces vino después del sí. ¿Cuáles son las condiciones? Vamos a examinarlas brevemente. Si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, esto es recibir las palabras de Dios con respeto y con una actitud de sumisión y obediencia. Lo recibimos como lo más preciado de nuestras vidas. La atesoramos. La palabra hebrea quiere decir almacenar algo en un lugar secreto, porque eso es lo más precioso que tenemos en nuestras vidas. Esta es la condición número 1, recibir las palabras de Dios. Condición número 2, estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Sabe algo acerca del cuerpo humano? No se puede oír sin inclinar un poco la cabeza. ¿Lo sabía? De ningún modo puede separar su oreja de su cabeza para escuchar. ¿Y qué hace usted cuando inclina su oído? Inclina su cabeza, haciéndose sumiso y enseñable. Cuando fui un capacitador de maestros en Kenia hace mucho tiempo, y tal vez esto ya cambió, pero cuando un estudiante de una escuela africana se acercaba a un profesor con su libro de ejercicios como este, se inclinaba, ¿y saben qué decía? Usted es el profesor, yo el estudiante. Esto mismo deberíamos hacer al venir a Dios. Eres el maestro, yo el estudiante. Yo recibo tus palabras y no discuto con ellas, no las razono ni rechazo, no las califico como anticuadas, porque el temor del Señor dura para siempre y jamás será anticuado. Versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Así que esta es la oración apasionada, llorando por prudencia, levantando su voz por inteligencia. Y luego el verso 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros escondidos, eso es una verdadera búsqueda. Dios no deja todo al descubierto. Isaías 33 versículo 6 dice, tienes que buscar para encontrarlo. El temor del Señor es este tesoro, y usted puede leer esto una y otra vez y notarlo. Dios no pone sus joyas más hermosas en el pavimento para que cualquiera las recoja. Él las coloca en lugares donde tiene que trabajar por ellas y agarrarlas con fuerza. Muy bien, llegamos al final. Entonces entenderás el temor de Jehová. No es una cosa muy fácil. No es algo barato. No es nada simple. El hombre arrogante dice, yo no necesito eso, soy inteligente. Déjeme decirle algo. Cuando yo estaba en la universidad en Cambridge, solíamos reírnos de las personas religiosas y recitarles un poema que creo que era de Longfellow.
Pórtate bien, dulce sirviente, y deje que otro sea el inteligente. Nos burlábamos y decíamos, ustedes pueden ser buenos, pero nosotros somos astutos. ¿Y sabe qué? He conocido más personas astutas que personas buenas en mi vida. Es mucho más fácil ser astuto que ser bueno. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. No creo que estos aspectos puedan separarse. El conocimiento de Dios nunca puede separarse del temor del Señor. Recuerdan que en Isaías 11 dice el Espíritu del Señor y luego dice el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor. Usted no puede separar el conocimiento del Señor del temor del Señor. Usted no tiene más conocimiento de Dios en su vida que el temor del Señor. No estoy hablando de un temor impío, ni tampoco del temor que atormenta. No estoy hablando acerca del temor religioso que enseñan los hombres. Estoy hablando acerca del temor que solo el Espíritu Santo puede enseñar. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. Bendiga su maravilloso nombre. Él está dispuesto a hacerlo. Estoy tan maravillado de la gracia de Dios, he sido cristiano por 58 años y le digo que hoy estoy más asombrado que cuando fui salvo. He descubierto las cosas con las que Dios ha tenido que lidiar. Si yo hubiera sido Dios, yo no me hubiera elegido, de verdad se lo digo. Pero Él lo hizo. A usted lo eligió, y si usted hubiera sido Dios, usted tampoco se hubiera elegido a sí mismo. Él es maravilloso. Oh, Él es misericordioso. ¿Usted conoce la palabra gracia? Nosotros la malinterpretamos. Significa el favor inmerecido de Dios. Nos dio su amor, su compasión, sin que nosotros hiciéramos algo para merecerlo. De hecho, hemos hecho lo posible para no merecerlo. Pero usted no puede ganársela. Cualquier cosa que usted puede ganar no es gracia. Solo hay una manera de recibirla. Por fe. No intente ganársela. Las personas religiosas piensan que tienen que ganarse algo. Hay cosas que tenemos que ganar, pero la gracia no es una de ellas. La gracia viene gratis y se recibe por fe. Bien, leeré aquellas palabras nuevamente y se las encomendaré. Puedo decirlas de memoria, pero no voy a hacerlo. No quiero ser arrogante o presumido. Pero Rudy y yo memorizamos aquellos 5 primeros versículos del capítulo 2 de Proverbios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, condición número 1. Condición número 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Condición número 3. Una oración apasionada. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, es la condición número 4. Una búsqueda diligente. Entonces entenderás el temor del Señor, y hallarás el conocimiento de Dios. Cuán precioso, cuán hermoso. Ahora, he llegado al final de mi mensaje, pero sería injusto abandonarle con solo un mensaje. Quiero que usted medite durante algunos momentos lo que he estado diciendo, y quiero que considere si lo puede hacer. Le pedirá a Dios que le imparta el temor del Señor. Él no lo hará contra su voluntad, ni amenazará. Él ofrece, pero usted tiene que recibir. Quizá usted esté aquí y sea un verdadero cristiano, y no lo dudo. Pero es probable que haya muy poco temor del Señor en su vida. Y para decirle la verdad, les digo cómo es, hay poca santidad. Porque el temor del Señor no puede separarse de la santidad ni la santidad del temor del Señor. Escuchen, yo tengo una gran familia y alabo a Dios porque al menos casi todos ellos caminan con el Señor. Eso es maravilloso. Me refiero a que agradezco a Dios día y noche por eso. Pero quiero decirles
que es muy fácil tomar por concedido conocer a Dios. De hecho, yo creo que mis hijos conocieron a Dios desde la niñez y han caminado con el Señor. Pero llega un momento en la vida de cualquier persona que toman las cosas por concedidas, pero no tiene el derecho de considerarlas así. Bien, yo ya le he dicho lo mejor. Si usted realmente siente que Dios está despertando en su vida la necesidad del temor del Señor, el cual es limpio, perdura para siempre y que prolonga su vida, yo voy a sugerirle que haga lo siguiente en un momento. No se distraiga nada más. Y aplique lo que le he enseñado. Si usted ya tiene el temor del Señor en su vida, gracias a Dios por esto. Pero si no, diga, Señor, he vivido según los estándares de la iglesia, he escuchado sermones y he puesto mi dinero en la ofrenda, pero este temor del Señor del que he escuchado esta noche realmente no lo he aprendido. ¿Eso es verdad? En la mayoría de las iglesias así es. Y no estoy criticando a las iglesias, porque de hecho creo que es apasionante ser parte de una iglesia. Nunca he encontrado una iglesia perfecta, y si lo hice no pude unirme a ella porque entonces no hubiera sido perfecta. Pero con mi primera y segunda esposa siempre tuvimos el principio de formar parte de una congregación local. Y cuando hacíamos nuestros viajes, ellos nos enviaban, y cuando regresábamos les presentábamos el informe. Imperfectos como eran mejor que nada. Bien, muy bien. Escuche. No me diga que usted es mejor que yo, porque yo no lo creo. Ahora, seriamente, ¿usted realmente ha oído algo esta noche que lo movió interiormente? Usted tiene apetito de algo más. Es complicado darle alimento a quien no tiene apetito, pero esta noche usted ha escuchado algo aquí. El temor del Señor es algo que yo realmente nunca he entendido, nunca nadie me había hablado de esto, pero lo he visto a lo largo de la Biblia, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Y lo que sea, Señor, aunque no lo entienda completamente, lo quiero. Ahora, si esta es la manera que usted siente, yo quiero que sea muy cuidadoso porque es muy fácil responder en una atmósfera así y luego salir y olvidar lo que ha hecho. Eso no le agrada a Dios. Pero si usted está aquí esta noche y me dice, hermano Prince, después de haberlo escuchado yo comprendí que no tenía un entendimiento de lo que era el temor del Señor. No sabía lo que eso era. Yo no lo apreciaba. Yo lo quiero. Yo quiero pedirle a Dios que me dé ese temor. Yo quiero pedir a Dios que me lo dé. Si eso es lo que usted quiere, no voy a llamar a las personas que pasen enfrente. Pero si es lo que usted desea, voy a pedirle que se ponga de pie ahora mismo donde está. Ahora mismo. Voy ahora a pedirle a los músicos que pasen para que nos dirijan en una alabanza y creo que eso es lo más apropiado. Pero también los que están de pie, que estén quietos y sin hacer mucho ruido. Yo solo quiero pedirles a ustedes que repitan estas palabras. ¿Están listos? Digan esto. Oh Dios mi Padre, yo vengo ante ti por medio de Jesucristo mi Salvador. Y esta noche tú has puesto en mi corazón un deseo por el temor del Señor. Y yo estoy pidiéndote que desde ahora me guíes, me enseñes e impartas en mi vida este maravilloso tesoro del Señor, el temor del Señor, en el nombre de Jesús. Amén.